Las crónicas de Pax Hispánica. Saludos Pax Hispanos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. En el programa de hoy colabora con nosotros el siempre bienvenido y ya conocido por la audiencia, Jaime de Comunidad TV y Reunificacionistas.org. Saludos, Jaime. Un saludo, Pax, y gracias por invitarme. Y nuestro invitado de hoy, la persona protagonista del programa es Alejandro Torrealba, candidato a doctor en Relaciones Internacionales por la Liberty University. Saludos, Alejandro. Muchas gracias, Pa. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, muchos ya le conocéis porque se ha hecho bastante viral y ha crecido muchísimo en redes sociales, especialmente en TikTok, porque hace una serie de vídeos desmintiendo la leyenda negra y defendiendo el papel que tuvo el Imperio Español y la presencia española, digamos, en los territorios americanos. Son un tipo de vídeo, además, muy, muy ameno, muy instructivo, porque los hace, además, durante la clase, ¿no? Correcto. Y bueno, y te hacen, pues sobre todo son preguntas de tus alumnos que te van haciendo y tú respondes. Exactamente, sí, son preguntas que los muchachos me hacen durante la clase, que las consideramos material para difundir conocimiento en las redes. Entonces seleccionamos esas preguntas y lo hacemos en el formato que ustedes lo ven en TikTok. Alejandro es profesor en Estados Unidos. Creo recordar, Alejandro, que me dijiste en Texas. Correcto, en el área de Dallas, Texas. Exacto. Doy una clase de español avanzado. Es una clase que le llamamos AP Spanish Literature, bastante genérica, aunque tenemos que presentar obras de la literatura hispanoamericana. También hablamos de historia, hablamos muchísimo de historia. Hablamos de diferentes temas, pues que me permite hablar. Es muy flexible el currículum. Como curiosidad, ¿tus estudiantes, tus alumnos, son hispanohablantes? El 50% son hispanohablantes, que son los que toman la clase avanzada, y el otro 50% son anglosajones que están aprendiendo español. Por eso es que ven algunos TikTok que hice también con los anglos, que les estoy enseñando, por ejemplo, a decir cómo ir al baño y lo básico en español. Pues bueno, en vista de que tu actividad profesional ocurre en Estados Unidos, pues la primera pregunta que te voy a hacer es sobre la leyenda negra. ¿Cómo está extendida en Estados Unidos? Bueno, muy buena pregunta. La leyenda negra es un término acuñado del siglo XVI, como tú sabes, Pax, para describir la percepción negativa y estigmatizada de España y su imperio, especialmente en el contexto de la conquista en América. En lo que respecta a la leyenda negra en los Estados Unidos, primeramente tenemos que hablar que esto se originó principalmente en los países rivales de España, como Inglaterra y los Países Bajos, que difundieron la propaganda con un intento de desacreditar a España y debilitar su posición geopolítica en Europa. Como dijo el historiador Julián Juderías en 1914, que la leyenda negra presentaba a España como un país de fanáticos, ignorantes y crueles, una visión totalmente distorsionada de la realidad. Ahora, en los Estados Unidos, para contestar tu pregunta, la leyenda negra se ha perpetuado en la educación y en los medios. Por ejemplo, como educador, yo siempre cuando veo los libros que utilizan mis colegas que enseñan historia, estudios sociales, puedo encontrar errores de datos. Y cuando lees estos textos que se enseñan a los estudiantes, tú ves que no hacen una diferencia entre las colonias inglesas y los virreinatos españoles. Entonces, ahí está perpetuado el problema en la educación. Tenemos una educación totalmente indoctrinada e influenciada
por la leyenda negra que fue originada por los enemigos de España. Eso también lo vemos también en la cultura popular, en el cine, lo vemos en los medios de comunicación, que esta narrativa negativa aún continúa, se repite y como toda mentira de repetirse tantas veces, se convierten en verdades absolutas en las masas. Entonces, un ejemplo en la cultura popular lo vemos todo el tiempo. Recientemente esta película, no sé si están familiares, El Dorado, la película El Dorado de DreamWorks, que presenta a los conquistadores como ambiciosos y despiadados, y presentan a los indígenas americanos como víctimas inocentes. Todo esto se impregna en la mente de los jóvenes, de los adolescentes, y crea ese odio a su España que es totalmente infundado. Otro punto muy importante con relación a la leyenda negra es que en mi análisis, y esto es algo muy personal, yo pienso que la discriminación que hay hacia los hispanoamericanos en los Estados Unidos es un subproducto de la leyenda negra. ¿Por qué? Porque cuando presentan a los hispanoamericanos como en su historia como despiadados, crueles, asesinos, en la imagen del estadounidense, cuando ven a un hispano, tienen todo ese material en su mente, pues que han aprendido por la leyenda negra, que somos crueles, que somos sanguinarios, que somos malos. Como en la película que te mencioné realmente, El Dorado, que es para niños, se presenta de esa manera como el español cruel y malvado. Claro, entonces tienen una imagen negativa entonces de España en Estados Unidos. Sí, aunque, por ejemplo, actores como Donald Trump, que en su discurso manifiesta el odio hacia los hispanoparlantes en los Estados Unidos, él nunca menciona España, pero yo creo que la leyenda negra es un subproducto de esta conducta, porque por generaciones, por décadas, de presentar a los hispanoamericanos como crueles, como opresores, como malvados, pues entonces la gente ve con cierto rechazo a los hispanoamericanos. Y por supuesto, España, que para un estadounidense que ha recibido este tipo de indoctrinamiento, lo ven como la meca de la discriminación, del odio, de la esclavitud, que es totalmente lo contrario, porque esas cosas ocurrieron en realidad dentro de las colonias inglesas. Claro, porque, por ejemplo, preguntas tan obvias como ¿por qué hay un mayor porcentaje de mestizos o de indígenas en los antiguos territorios españoles y no lo hay en los territorios, digamos, anglos? No se hacen esa pregunta a ellos porque es bastante obvia la respuesta. Por supuesto, y eso es un tema pues, que vamos a hablar en unos minutos sobre la diferencia entre los virreinatos españoles y las colonias inglesas, que son significativas, no son sinónimos para nada. Y eso es un tema bastante interesante que vamos a abordar. Vamos a meternos de lleno con un tema que yo creo que conoces bastante bien y aquí es bastante desconocido. Me refiero a la teoría del realismo ofensivo en el contexto geopolítico. Cuéntanos un poco, ¿qué es, en qué consiste, quiénes salen beneficiados o quiénes son los perjudicados? El realismo ofensivo es una teoría de las relaciones internacionales. Es una de las más importantes, que sostiene que los estados están motivados principalmente por su necesidad de asegurar su supervivencia. Y la manera como los estados aseguran su supervivencia es convirtiéndose en los líderes de su área. Es lo que se llama hegemonía. Alcanzar la hegemonía es la manera para que ellos puedan mantener esa supervivencia. La teoría fue desarrollada por John Mearsheimer, el político John Mearsheimer, en su libro, que por cierto lo tengo aquí conmigo, que se llama The Strategy of Great Power Politics. Él habla sobre el realismo ofensivo, sostiene que el aumento del poder relativo es importantísimo para la supervivencia de un Estado. Entonces, se habla sobre la acumulación de recursos, la expansión territorial y las alianzas, pues, para asegurar esta seguridad de Estado. Hay dos cosas muy importantes que hay que mencionar con relación al realismo ofensivo, que se
que se ve en la historia de los Estados Unidos. Y creo que es relevante también para todo ese tema sobre la estrategia de los Estados Unidos juntamente con los británicos, pues para expulsar a España del hemisferio occidental. Y hay dos conceptos fundamentales en la historia americana para entenderlo. Una que se llama The Monroe Doctrine, la doctrina de Monroe, y también el destino manifiesto. El destino manifiesto. En el contexto de la política exterior de los Estados Unidos, estos dos conceptos se ven en el realismo ofensivo. Por ejemplo, la doctrina de Monroe Doctrine, que fue proclamada en 1823, dice que ningún país europeo tiene algo que ver con Hispanoamérica. Desde Argentina, México, en el hemisferio occidental, ningún país, y Estados Unidos declaró que cualquier intento de algún país europeo de tratar de intervenir en el hemisferio occidental se constituía como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Eso es lo que dice la doctrina de Monroe. Y eso lo vemos pues a través de la historia de los Estados Unidos. Esta doctrina de expulsar completamente cualquier influencia europea del hemisferio occidental juntamente con el destino manifiesto, que el destino manifiesto se da en 1840 y John Sullivan habla sobre esto. Que esa visión del destino manifiesto es que los Estados Unidos tienen un llamado divino de Dios para extenderse y proclamar las libertades pues, que están dentro de la Constitución americana. ¿Qué fue lo que causaron estos dos tipos de doctrinas? Uno, prácticamente la expulsión de cualquier influencia europea, incluyendo España. Dos, que Estados Unidos pues alcanza, prácticamente se roba la mitad del territorio mexicano después de las guerras que hubieron, la extensión, la explotación. Entonces comienza un imperialismo salvaje de los Estados Unidos en el hemisferio occidental. Y eso tiene que ver mucho con el realismo ofensivo, porque mientras más poder tiene Estados Unidos, es más seguro. Eso es prácticamente el realismo ofensivo. Y bueno, estaba pensando, has nombrado la doctrina Monroe. ¿Qué pasa entonces con otras potencias europeas que siguen teniendo territorios a día de hoy en Sudamérica, por ejemplo, o en Centroamérica? Muy buena pregunta, y cuando mencionas esto me acuerdo del caso de las Malvinas. Exacto, es que yo también estaba pensando en el caso argentino. Es un caso en que los Estados Unidos no ejecuta the Monroe Doctrine en ese caso, cuando los ingleses vienen y humillan a nuestros hermanos argentinos. Estados Unidos más bien provee inteligencia, logística y datos que fueron importantes para que que los británicos ganaran en esa guerra con argentinos. Entonces, una de las vergüenzas más grandes en la historia de relaciones internacionales es precisamente eso, que los Estados Unidos abandona uno de sus territorios, pues dentro del concepto del Monroe Doctrine que está dentro, permitió que prácticamente vinieran los ingleses y nos humillaran aquí a nosotros los hispanoamericanos, porque Argentina somos todos y fuimos todos cuando fuimos invadidos fuimos atacados por los británicos en Argentina. Entonces, a mí la sensación que me da es que realmente esta doctrina Monroe solamente se utiliza para sacar a España de América, porque Francia sigue teniendo sus territorios, como puede ser la Guayana, siguen teniendo influencia también con el tema de Panamá, además sigue habiendo ahí una influencia francesa, hoy día más relajada, pero ya existía la doctrina Monroe, y también por otro lado en las Malvinas. Entonces, al final es una doctrina que solo sirve para España. Correcto. Estados Unidos, el mundo anglosajón tiene muy claro que España es una amenaza para sus intereses políticos y económicos, totalmente. Por eso pues fue que los británicos desarrollaron esto de la leyenda negra, pues para denigrar a España, la leyenda negra fueron la semilla de nuestra autodestrucción en Hispanoamérica, porque
como todos sabemos que Hispanoamérica fue parte de España, todos éramos españoles, éramos súbditos del rey, éramos un imperio superpoderoso, y lo que hacen pues nuestros enemigos anglos, pues aparte de todas las otras estrategias, utilizaron esta que fue en mi opinión la más poderosa, que fue la semilla del odio, de la discordia y la división, presentar una imagen distorsionada. Y es como habla Marcelo Gullo en su trabajo. Dice, es como que a nosotros nos dijeran que fulano de tal mató a nuestros abuelos y nos robaron todos. Entonces, este fulano de tal, que resulta ser un familiar nuestro, se convierte en nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque desarrollamos ese odio, ese resentimiento basado en datos que nunca existieron, basado en la falsedad y en la mentira. Muy, muy interesante esto. Jaime, no sé si quieres aportar algo a lo que está diciendo Alejandro, porque la verdad que me parece un tema muy interesante. O sea, no habíamos tocado este tema hasta ahora en este programa, sí, pero es que es de vital importancia lo que está diciendo. Sí, no, yo al profesor solamente le haría una pregunta. Don Alejandro, ¿usted cree que al olvidar España, Estados Unidos en cierto aspecto está olvidando también parte de su historia? Estados Unidos olvidando como parte de su historia, lo que nosotros, los ciudadanos americanos, los que vivimos aquí en Estados Unidos, me considero soy ciudadano de los Estados Unidos de América, he jurado por esta bandera, pero la verdad histórica hay que decirla. Esto es importante aclarar que yo no tengo absolutamente nada contra este país. Yo lo único que tengo con Estados Unidos es amor y agradecimiento por las oportunidades. Pero aquí estamos hablando de historia y hay que entender que los poderes que han existido en los Estados Unidos han estado en los anglos. Aunque es un país multicultural, lo tengo muy claro, es un país, somos muchas naciones bajo un solo estado. Eso es los Estados Unidos, muchas naciones en un solo estado, pero hay una nación que es la que en realidad domina todo lo que es el poder económico y político, y son los anglos. Los blancos europeos son los que siempre han tenido el poder en los Estados Unidos. Ellos tienen bien y muy claro que los enemigos de sus intereses son España, y han continuado pues tratando de minar que España vuelva a resucitar dentro de los muertos, otra vez a la gloria, otra vez al poder, cuando todos nuestros hermanos unidos por esta parte del Atlántico y españoles nos unamos y volvamos otra vez a hacer esa posición de poder. Y quizás más adelante podemos hablar sobre esto, pero dentro de mis estudios y análisis como profesional en relaciones internacionales, yo podría decir que el mejor momento para España, si yo tuviera que asesorar a los políticos españoles, estos son temas muy difíciles de hablar con las masas, en YouTube o en TikTok, porque las personas no entienden sobre great power politics, no entienden sobre este asunto de geopolítica. Pero si yo tuve la oportunidad de hablar a los políticos españoles, yo le diría, este es el mejor momento para resucitar a España dentro de los muertos, porque los Estados Unidos en este momento va a tener una competencia intensa con China y con Rusia, y se va a debilitar. Entonces, la atención que los chinos han tenido en Hispanoamérica, convirtiéndose como la segunda, los segundos en asuntos de tratados de libre comercio, eso le corresponde a España. España debería de volver a entablar relaciones económicas sólidas, y aún yo consideraría alianzas militares. Por ejemplo, yo le diría a los políticos españoles que se contacte con Bukele en El Salvador y respetar la soberanía y la decisión de los salvadoreños de tener gobiernos como estos. En realidad a España no le debería de interesar quién está gobernando, porque los que gobiernan en Hispanoamérica son decisiones soberanas desde cada país. Si un país quiere escoger la izquierda, que le escoja. Si otro quiere escoger la derecha, que le escoja. A lo que a nosotros nos interesa como hispanoamericanos es la unión, porque en la unión está la fuerza. Y yo asesoraría a los políticos españoles a poner la mirada en Hispanoamérica, a establecer contacto nuevamente, a acercarse más a Hispanoamérica, y yo pienso que ahí pueden surgir una dinámica sumamente interesante, porque Estados Unidos va a estar muy, pero muy ocupado con China y con Rusia. Así es que es el momento para España que se levante dentro de los muertos. Yo me refería con eso de que, profesor, de que
si Estados Unidos, al rememorar su pasado hispano, está rememorando también parte de su historia, y al reconocer, lo decía porque no sé si es una sensación que al otro lado del charco, profesor, se ve o se nota, pero, y si no, usted lo puede confirmar o desmentir. Yo creo que el norteamericano de a pie, el joven norteamericano, cuando le hablan del proceso de independencia de los Estados Unidos, automáticamente le viene como país aliado Francia, ¿no? Pero no, poco o nada se enseña de Gálvez, de las aportaciones que hizo el monarca, la monarquía española en ayuda de munición, bloqueo naval, ¿no? ¿Usted cree que hay una parte de la propia conformación, del propio nacimiento de Estados Unidos hispano, o de la ayuda de España como un país aliado en el momento, se oculta esa parte de la historia, o poco a poco se está reconociendo? No, lo que ocurre es lo siguiente. Bueno, yo siempre veo los datos históricos, lo analizo con los lentes de la teoría del realismo ofensivo, porque esa es mi especialidad. Lo que ocurre aquí es que esas fueron relaciones de conveniencia, de poderes. Fue exactamente lo que hizo los Estados Unidos después de condenar a la Unión Soviética, de llamar a Stalin como un asesino, como un dictador tirano que mataba a su propia gente. Pues Estados Unidos después empezó una campaña de limpieza de imagen, sencillamente para unirse con los soviéticos para poder vencer a Hitler en la guerra de Alemania. Y después de esa guerra, pues volvimos otra vez con nuestro antagonismo con los soviéticos. Estas cosas ocurren en la historia cuando los enemigos se convierten en amigos y después se vuelven a convertir en enemigos nuevamente. Eso depende de cómo es la dinámica geopolítica del momento. Así que esa parte histórica que es totalmente correcta, que está mencionando Jaime, es irrelevante en el contexto que estamos viviendo en este momento en la geopolítica. Para mí lo importante es de que las élites, los intelectuales en América, en Hispanoamérica, los intelectuales de Hispanoamérica con los intelectuales de España, comencemos a hablar de estos temas, acerca de lo que es la leyenda negra, cómo ha tenido un impacto sobre nosotros, sobre nuestro presente y nuestro pasado, y cómo puede tener un impacto sobre el futuro, y cómo estableciendo esta nueva alianza y esta nueva unión podemos llegar a ser nuevamente lo que fuimos en el pasado, algo más poderoso todavía, porque Estados Unidos, según las predicciones de los que se suscriben a la teoría del realismo ofensivo, se va a debilitar y va a estar muy, pero muy ocupado con China y con Rusia. Dejando ya a un lado el tema de la teoría del realismo ofensivo en el contexto geopolítico, vamos a centrarnos en otros puntos que además son preguntas muy recurrentes que te hacen no solo tus alumnos, sino todos los que tenemos una cuenta en alguna red social defendiendo la hispanidad, nos acabamos encontrando. Y una de ellas, que yo me he hartado de responder, pero siguen haciéndomela y siguen sin entenderlo, es: ¿lo que tuvo España en América fueron colonias o territorios españoles? Esa es una pregunta que causa mucha controversia, y puedes ver cuando visitas mi cuenta, encuentras literalmente miles de comentarios diciendo que no, que era una colonia. Y aún ayer me respondió una historiadora mexicana sobre esto, dijo que sí eran virreinatos, pero a la misma vez eran colonias. Entonces yo lo que encuentro es que la definición de colonia se ha ampliado tanto de que ahora todo se le llama colonia, pero basado con esos términos, okay, ellos hablan, los que en realidad han leído sobre el tema, aceptan que eran virreinatos por la parte administrativa, la parte legal, y puedes pasar 30, 40 minutos explicándole, ellos lo aceptan. Lo que ellos en realidad dicen, sí, es cierto, habían sistemas estructurales de virreinato, que se entiende claramente, pero había una explotación económica. Entonces entramos ahí al problema de la definición de lo que en realidad es colonia. Pero con esa definición que ellos están utilizando de lo que es colonia, entonces podríamos decir que, porque ellos dicen un país donde hay otra potencia que está dentro de ese país, que hay presencia militar en ese país, perdón, si hay presencia militar en ese país, automáticamente se convierta en colonia. Bueno, si utilizamos esa definición, entonces Alemania en este momento y bueno, prácticamente toda Europa
son colonias de los Estados Unidos, porque ahora mismo hay presencia militar americana entiendo que hay aproximadamente como 30 bases militares en Alemania, de los Estados Unidos. En España creo que también hay un par de bases militares. Entonces, con esa definición que utilizan los que dicen que los virreinatos eran colonias, entonces también Europa son colonias de los Estados Unidos. Obviamente eso es absurdo, es absurdo. Hay que tener claro que no, que España no tuvo colonia, eran sistemas de virreinato. Y para esto tendríamos que mencionar dos historiadores muy importantes, ya hablando en el tema de lo que es un virreinato, José Antonio Maravall y Ángel Rosenbal. Estos historiadores explican sobre la diferencia entre lo que, para entender perdón, para entender qué es lo que es una colonia y un virreinato, habría que comparar los virreinatos españoles con las colonias británicas. Entonces, según Maravall dice que los virreinatos españoles, a diferencia de las colonias inglesas, eran extensiones políticas y culturales de la propia España. A diferencia de las colonias inglesas aquí en los Estados Unidos, no eran territorio británico. En cambio, los virreinatos eran extensiones políticas y culturales de la propia España. Ese es un tema. También Rosenbal habla sobre que las colonias inglesas, la relación de la metrópoli estaba basada con la explotación económica y el comercio, mientras que los virreinatos y capitanías españoles eran más complejos porque incluía el aspecto político, cultural y religioso. Por eso que encontramos que aquí, cuando los ingleses, las colonias inglesas, no había ningún interés de evangelizar, a los indígenas americanos, en lo absoluto. Lo único que le interesaba a los colonos ingleses era explotar económicamente. Tampoco existía esto de la unión entre los colonos ingleses y los nativos. Era inconcebible que se casaran y tuvieran una familia, porque lo veían como una raza inferior, De hecho, aquí en los Estados Unidos, hasta hace poco, en 1967, el matrimonio entre una persona blanca, y una persona de color era considerado un delito mayor. Así que te puedes imaginar que no existía esto de las uniones. En cambio, España, la reina Isabel promovía, y Fernando, promovían los matrimonios entre los españoles y los indígenas americanos, porque según ella era la mejor manera de fomentar el evangelio. No hay diferencias significativas. También en el trato. Aquí hay los que han leído historias de los Estados Unidos durante las colonias británicas. Aquí se habla de exterminio, de masacre, de desplazamiento. Es una historia oscura de terror. En cambio, cuando leemos la historia de los virreinatos españoles, está claro. De hecho, la Universidad de Oxford dice que las leyes, por ejemplo, las leyes de Burgos y las nuevas leyes nuevas en los territorios fueron auténticos precursores de los derechos humanos. Una gran diferencia, porque la intención del Estado, del Imperio Español, era por el bien de los indígenas, y eso no existía en las colonias inglesas. Ahí claramente se ve la diferencia en muchos aspectos, en el aspecto político, cultural, religioso, entre lo que era una colonia inglesa y un virreinato español. Pues muy interesante la reflexión que nos dejas y sobre todo la explicación. Yo no me cansaré de decirlo, no es lo mismo una colonia que un virreinato, especialmente recalcar algunas cosas, sobre todo la labor generadora del Imperio Español en Hispanoamérica. Recordemos que hay varios autores que tienden a diferenciar lo que es un imperio devorador con un imperio generador.
En el caso de España se le suele clasificar en un imperio generador. Estamos hablando de la creación de hospitales, universidades, infraestructuras, catedrales, caminos, ciudades de nueva planta. Recordemos, por ejemplo, el elemento típico español de crear una plaza mayor y a partir de ahí articular la ciudad. Y esto, las plazas mayores, es algo muy común en los países de Hispanoamérica, así como también ocurre en España. Madrid, por ejemplo, tiene una importante plaza mayor y es ahí donde se empieza a articular la ciudad, ¿no? Y es un poco lo que genera España. No sé, Jaime, si quieres decir algo al respecto. No, totalmente de acuerdo con lo que estáis exponiendo y aparte es lo que había una sutil diferencia entre la colonia y los virreinatos. Como bien ha dicho el maestro, realmente la cuestión de las colonias protestantes o anglosajonas era que la ley solo regía para los propios naturales o los propios colonos, con lo cual todo aquello que no abarcara la colonia, digamos que no tenía un campo jurídico aplicable. ¿Por qué? Porque realmente fundamentalmente naciendo de la religión protestante y del calvinismo, ellos presuponían o uno digamos de los preceptos que defendían es que ellos eran el pueblo elegido. Sin embargo, la doctrina católica sí habla de todos como siervos de Dios, hijos de Dios, como bien ha dicho el maestro, desde la reina Isabel la Católica, que sabía perfectamente que había que tratar a los indios, porque se pensaba que Colón había llegado a la India, de ahí el término de indio, y que realmente lo veía todo como todos eran a ojo de Dios sus hijos, ¿no? Y por lo cual realmente decía que había que tener una igualdad. Y como bien ha dicho ya para finalizar el maestro, todas y muchísimas instituciones cada día más reconocen que fueron los precursores, digamos, el germen de lo que actualmente como conocemos como Carta de Derechos Humanos. Perfecto, pues vamos con el siguiente tema que me ha parecido también muy interesante. Alejandro, ¿hispanoamericanos o latinoamericanos? Bueno, como decía en el TikTok, si todavía no me sigue, sígueme, los que están viendo en mi cuenta del TikTok, profe Alejo Torrealba. Como defensor de las causas anticolonistas, considero que es inapropiado el uso del término hispanoamericano, porque reduce nuestra verdadera identidad de hispanoamericano. El término latinoamericano es un invento de los franceses y los que están viendo ahora en YouTube pueden buscar en Google, busquen el nombre de Michel Chevalier, 1806-1879, era un economista y diplomático francés, enemigo acérrimo de España. ¿Por qué se utilizó este término? Porque fue una estrategia colonialista de los franceses para que rompiéramos el vínculo con nuestra madre patria. Todo esto es parte de la leyenda negra y el intento de fragmentarnos a los hispanoamericanos, alejarnos más de España, asegurar que España no volviera nunca más a volver a ser un imperio. Por lo tanto, yo pienso y considero que es importante volver a hablar de este tema. Nosotros somos hispanoamericanos. Yo me siento más cómodo decir que soy un hispanoamericano que un latinoamericano. No me siento cómodo que un francés venga y me ponga etiquetas y me diga cómo me debo llamar. No. Ahora, yo estoy consciente de que hoy en día el término latinoamericano y aún ha sido registrado en el DRAE, en la Real Academia Española, como un sinónimo y hay una explicación que es por las lenguas. Pero si nos vamos a la etimología, al origen de esta palabra, esto es precisamente un invento de los colonialistas franceses en el cual no me siento cómodo hablar. ¿Y por qué no? Nosotros como hispanoamericanos podemos decidir cómo nosotros nos queremos llamar. Así es que, aunque ya está impregnado, yo creo que podemos declararle la guerra a este término que no nos pertenece. Nosotros somos hispanoamericanos con orgullo, no somos latinoamericanos. Pues sí, pues muy buena reflexión, la verdad. Yo opino exactamente igual que tú. Vamos a ver el siguiente tema. Es un tema recurrente que también me ha llegado a mí por muchos sitios. Me lo suelen preguntar mis seguidores y he visto que además en los comentarios también te lo suelen preguntar a ti, profesor. Y es, ¿los españoles impusieron el castellano, vamos a decir, el idioma español, a los indios por la fuerza o fue algo distinto? Y aquí voy a responder a la audiencia de anoche, por cierto, que son miles de comentarios.
Y de hecho, una historiadora intelectual mexicana me respondió por las redes sociales y me acusó de negar que ocurrieron formas de opresión o imposición de lenguaje. Y no es lo que yo digo. El argumento mío es como política del imperio español, del Estado español, no hubo una imposición del español o el castellano en los virreinatos. No fue una política de Estado. Ahora, que hubieron casos, por ejemplo, de abuso, de opresión, de que se impuso en cierto, pero esto lo encontramos en todas partes. Te voy a poner un ejemplo. Hasta hace poco los Estados Unidos hemos tenido muchos escándalos de brutalidad policial, pero son manzanas podridas. Esto no significa que hay una política de Estado de los Estados Unidos de opresión, de salvajismo, de brutalidad. No hay que hacer una gran diferencia entre lo que es una política de Estado y entre algunas manzanas podridas, funcionarios corruptos y agresivos que no están haciendo bien el trabajo. La reina Isabel, Fernando y otros en la historia de España siempre han tenido las grandes intenciones que ocurrieron, que España pecó. Y cuando me refiero a España, también esto es un concepto abstracto. España, ¿cuál España? Porque también estamos hablando de nuestros abuelos y tatarabuelos. España, ustedes los españoles allí no tienen absolutamente nada que ver con esto. Si vamos a acusar a alguien de abuso, de agresión, de tortura, estamos hablando de nuestros propios abuelos. Los abuelos de ustedes se quedaron allá en España, no tienen absolutamente nada que ver. Este es nuestro problema. Así que también se convierte, aunque reconozcamos pues que hubieron estos casos de imposición en el que pudieron haber ocurrido, yo no lo puedo negar. Sería como negar crimen en cualquier ciudad del mundo. El crimen es algo que siempre ha existido y ha existido. La corrupción, si vamos a hacer una crítica, entonces se convierte en una autocrítica. Esa es mi opinión. Sí, exacto. Además, me gustaría añadir, es que bien lo has explicado tú, porque hablas de manzanas podridas. Claro, es que efectivamente, hoy día en todos los países del mundo ocurren homicidios. ¿Significa eso que son países homicidas? Pues por supuesto que no, porque el homicidio, el robo, el tráfico de drogas son cosas que están perseguidas por el Estado, aunque ocurran, efectivamente, tristemente ocurren, pero están perseguidas por el Estado. Y no solo están perseguidas por el Estado, es que socialmente las rechazamos. Es decir, yo no quiero tener un vecino que sea un asesino, yo no quiero tener un vecino que sea un narcotraficante. Tendemos socialmente también a rechazar esas acciones. Con lo cual, yo lo que entiendo también es que durante la época del Imperio Español, como eran acciones, la esclavitud o cualquier abuso sobre los indígenas estaba perseguido, estaba penado. Hemos visto ejemplos de conquistadores que han sido ajusticiados por saltarse la ley. Es decir, no eran papel mojado, no es que yo ponga la ley y luego me da igual si se cumple o no. Es que perseguí. El propio Colón fue arrestado por cometer abusos, por saltarse la ley, como también lo fue Oñate, como también quiero recordar que hubo algún clérigo que estuvo también perseguido porque no estaba haciendo las cosas como las estaba dictando la corona, ¿no? Entonces, claro, no podemos acusar a un país de este tipo de cosas si está persiguiendo esas cosas, aunque eso ocurra, claro que sí. Entonces, era un poco por añadir a lo que tú habías dicho, Alejandro. Correcto, y voy a volver a repetir nuevamente, para responder tu pregunta, no. Como política del Imperio Español, no se obligó a la fuerza para que se hablara el castellano. Lo contrario, se estudiaron las lenguas indígenas. Yo he citado pues el caso como Alvarado, que estudió la lengua de los aztecas, hizo una gramática, que eso pues por supuesto sirvió para que aprendieran. De hecho, los españoles aprendían las lenguas de los indígenas. ¿Para qué? Para evangelizar, para acercarse a ellos, para poder ejercer gobierno. De hecho, el 90% de la población de lo que hoy se conoce como México, en la Nueva España, el 90%, antes las fechas que se independizaron de España, el 90% hablaban las lenguas indígenas. Entonces, lo que hoy encontramos, otra cosa, porque ahí uno encuentra de todo esto, estos adolescentes que nunca han leído un libro de historia, habla, pero la lógica de ellos es que ¿cómo es posible si ahora lo que se habla es español y no lenguas indígenas en México?
Bueno, eso tendrían que entonces reclamarle a los gobiernos corruptos que han tenido hasta la fecha de hoy, porque antes que se independizaran de España, el 90% de la población hablaban las lenguas indígenas. De hecho, los funcionarios españoles se comunicaban en las lenguas indígenas. Algunos escritos, algunas leyes eran escritas en las lenguas indígenas. Y el tema de los abusos y de la violencia de la época, por cierto, una arqueóloga también, porque es que a mí me responden de todo, una arqueóloga argentina me dijo, pero si hay evidencia de que hubo tortura, habían salas de tortura, por supuesto. Max Weber habla sobre esto, un sociólogo, habla sobre el Estado, cómo usa la fuerza. ¿Para qué? Para implementar sus leyes. Aquí en el estado donde yo vivo, en Texas, aquí tenemos la pena de muerte. O sea, si dentro de 100 años un arqueólogo encontrara entonces una silla eléctrica o encontraran un cuarto donde se ejecutan a las personas, hay que entender las cosas dentro de su contexto. ¿Ok? Hay que encontrar las cosas en su contexto. ¿Yo justifico esto? Por supuesto que no lo justifico. Tampoco estoy de acuerdo en la pena de muerte aquí en los Estados Unidos, pero hay que analizar la historia objetivamente y por qué existen estas cosas. Entonces, si hubieron salas de tortura, entonces, ¿por qué existieron esas salas de tortura? Hasta hace poco Estados Unidos también se vio en escándalo por torturar a prisioneros de guerra. Entonces, este es un tema que no es solamente del Imperio Español, sino es un tema ya universal de nosotros como humanos que tenemos que hablar. Pero esto de pintar a los españoles como malvados, sanguinarios, es la leyenda negra en lo completo, que tenemos que hacerle la guerra y destruir estas ideas erradas y enseñar la verdadera historia. Exacto. Vamos con la siguiente pregunta. Es relativa a Hernán Cortés. Y bueno, pues una pregunta habitual es, ¿fue un opresor o un liberador? Bueno, primero que todo, en la política, ¿ok? En la política no hay buenos ni malos. Y cuando hablo de la política estoy hablando de gobiernos, ¿ok? Los gobiernos, no hay gobiernos buenos, no los hay. Solamente hay gobiernos que son menos malos que otros. Y el gobierno es una necesidad para poder vivir en sociedad, ¿no? Una sociedad anárquica, lo que haría solamente es crimen, destrucción, etc. Entonces, ¿por qué estoy hablando de política, de gobierno, con la pregunta que me hace de Cortés? Pues lo que encontramos es entonces, Cortés lo considero, en mi opinión, dentro de su contexto histórico como un libertador. Uno de los libertadores más grandes que ha tenido Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque antes que llegara Cortés a lo que se conoce hoy como México, había un estado opresor, caníbal, que se llaman los mexicas, los aztecas. Eran crueles, malvados y sanguinarios. Se dice los historiadores, esto lo dicen los historiadores, esto no me lo estoy inventando, por favor, por el amor de Dios. Esto los historiadores dicen, aún los enemigos de España escribieron que entre 20,000 a 150,000 sacrificios se hacían todos los años. Había un exterminio sistematizado de la población. Cuando llega Cortés, llega con pocos hombres. Entiendo que unos dicen que eran 300, otros dicen 700, 800, pero supongamos que eran 800. Es inaudito, inconcebible que Hernán Cortés con 800 hombres iban a conquistar un imperio de millones de personas, con guerreros, gente salvaje en el sentido de la violencia, entrenados completamente para matar. Entonces, es inaudito. ¿Sabes lo que ocurrió? Hernán Cortés fue un libertador y un diplomático porque unió aproximadamente 150,000 indígenas que eran los oprimidos por este imperio caníbal y salvaje para luchar por su libertad. Entonces, Hernán Cortés fue un libertador, un diplomático, y los grandes salvadores de lo que hoy se conoce como México en realidad fueron los mismos mexicanos. Estos indígenas que lucharon por sus hijos, por sus familiares, que eran pues víctimas de sacrificios. Magnífica opinión, magnífica forma de verlo. La verdad que no puedo estar más de acuerdo contigo, Alejandro. Vamos con la siguiente pregunta.
También nos lo está haciendo mucha gente, pero esta viene más sobre todo de Sudamérica, sobre todo nos están haciendo esta pregunta. Y nos dicen, ¿quiénes fueron los verdaderos colonizadores de América? ¿Quiénes fueron los verdaderos colonizadores de América? Evidentemente, el gran colonizador de América han sido los Estados Unidos juntamente con los británicos. Definitivamente, ellos han sido los verdaderos colonizadores, o sea, si hablamos históricamente. Y ya hablamos sobre la diferencia entre los virreinatos y colonias, así es que está muy claro que los opresores, desde el punto de vista económico, de la esclavitud y en muchos aspectos han sido los británicos. Y prueba de eso, pues tenemos que aún Inglaterra tiene su lugar en Argentina, en el caso de las Malvinas, que yo pienso que es tiempo ya de echarlo fuera de Hispanoamérica. Ellos no tienen por qué estar ahí, una potencia que debe estar en su lugar y nosotros en nuestro lugar. Exacto. Vamos con la siguiente pregunta. Y esta es algo más polémica, ¿eh? Así que preparaos. ¿Simón Bolívar fue un héroe o un villano? Bueno, volviendo otra vez al tema de mis estudios como estudiante de Relaciones Internacionales, yo veo la dinámica de poderes ahí con Simón Bolívar. En las escuelas, en los barrios de Hispanoamérica, siempre lo presentan como el gran héroe, el santo, el luchador por las causas indígenas, pero eso no es lo que dice la historia. Eso no es lo que dice la historia. Lo que la historia dice es que Simón Bolívar fue financiado, ¿ok? Por el Reino Unido en su lucha de independencia, ¿ok? Porque habían intereses del Reino Unido para debilitar a España. Entonces, por supuesto, financiaba a Simón Bolívar y a otros que estaban luchando, que se rebelaron en contra de la corona, pues para debilitar a España. Y por supuesto que Simón Bolívar tenía intereses de poder. O sea, Simón Bolívar no luchó por los indígenas. Los indígenas lucharon contra Simón Bolívar y eso es historia. Y esto es lo que no se enseña por allá en los barrios. Los indígenas lucharon a favor de la corona española. De hecho, ayer estaba leyendo que los mapuches, de lo que hoy se conoce en Chile, el sur lucharon de Argentina también, sí. Lucharon a favor de la corona en contra de estos llamados libertadores, que lo que estaban luchando era poder. Un punto también importante que la gente no ignora, porque son ignorantes de la historia, y yo no tengo problemas con la ignorancia, Pax, porque como educador mi trabajo es ignorar, mi trabajo es educar, no tengo problema con la ignorancia. El problema que tengo es con la estupidez, cuando se cierra la mente, cuando comienzan a atacar y hablar de temas que no manejan, o sea, no saben. Es más, les voy a dar un dato aquí que no se habla en la historia acerca de Simón Bolívar, y es que los británicos tenían algo que se llamaba legiones británicas, ¿ok? Las legiones británicas estaban compuestas por miles de soldados británicos y de otras nacionalidades, se llamaban legiones británicas. Quiero que busquen ahí, los que me están escuchando, que busquen en Google, porque miles de soldados de británicos y otras nacionalidades lucharon con Simón Bolívar para vencer a España en Hispanoamérica. ¿Okay? Lucharon a favor de ellos, lucharon en contra de los propios indígenas y por supuesto Simón Bolívar tenía algunos, por supuesto tenía indígenas en su mando que él prácticamente los compraba con el dinero de la corona inglesa, que estaban en la lucha también, pero la mayor parte de estos que luchaban por la libertad eran de las legiones británicas, estos miles de británicos y también de otras nacionalidades, y juntamente, por supuesto, con indígenas que lucharon por estas causas por razones de poder de Simón Bolívar. Entonces, en mi opinión, Simón Bolívar claramente fue un traidor a la corona y fue un oportunista y fue el típico político que hemos conocido en Hispanoamérica, como estos gobiernos que no voy a mencionar, pero que se autodominan salvadores de los pobres y terminan con los iPhone, con los Rolex, ¿verdad? Una gran contradicción. La gran contradicción histórica se llama Simón Bolívar y en mi opinión fue un traidor.
pues no quería dejar pasar la ocasión de hacerle una pregunta que es más de actualidad. ¿Qué opina del derribo de estatuas de Cristóbal Colón en los últimos años? Yo no soy simpatizante a Colón, ¿ok? Pero no, te voy a decir por qué no estoy simpatizante a Colón. La reina Isabel y Fernando, ellos tenían en su corazón a los indígenas, la protección de los derechos como política de Estado. ¿Ok? Repito nuevamente, como política de Estado del imperio, siempre fueron las buenas intenciones para España. Pero Colón hizo algunas cosas buenas, pero también otras cosas muy malas, y es esta manzanita podrida. Por eso fue que él tuvo que pagar. Fue apresado Colón por abuso que cometió en español. Entiendo que lo que hoy es Haití y República Dominicana. Él cometió abuso y la corona pues lo encarceló. O sea, aquí estamos hablando de la justicia en el año 1500. ¿Para qué? Para aquellas que acusan al imperio español de cruel, de malvado. No, señores. Se aplicaba la justicia aún de estos personajes que trajeron grandes beneficios al imperio español. Colón trajo un gran beneficio para España, pero eso no lo hizo inmune para la justicia del imperio español. La justicia, por eso que la Universidad de Oxford, como decía anteriormente, los llama precursores de los derechos humanos. Colón tuvo que pagar por algunos delitos que cometió, pero esto de destruir estatuas, por Dios, ¿cómo que vamos a destruir estatuas cuando tienen un valor histórico y educativo? Yo argumentaría que estos son legados, o sea, que son herramientas educativas. Podemos generar debate como el que estamos generando en este momento y hablar de las múltiples perspectivas, pero no estoy de acuerdo en derribar monumentos históricos. Son arte y patrimonio cultural, tienen valor artístico, respeto a la diversidad de opiniones, ¿verdad? Así es que yo estoy en contra de derribar monumentos. Bueno, a mí sí me gustaría añadir a esto que has dicho. Al final, Colón es un error juzgarle desde el punto de vista moral, si lo que hacía estaba bien o estaba mal. Puedo entender también lo que dices de que al final pues no estaba en la tónica de los reyes católicos, pero hay que entender que en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, también en el XIV, todo el mundo esclavizaba a todo el mundo. Es decir, lo normal era esclavizar, blancos a negros, negros a blancos, morenos a mestizos y mestizos a los otros. Era lo más normal. Al final, cuando estudias historia tienes que entender que los personajes históricos solo son el producto resultante del periodo histórico que les ha tocado vivir. Colón hizo lo que se hacía en esa época. Los que estaban haciendo algo raro, algo innovador, algo insólito eran los reyes católicos. Por eso yo no soy partidario tampoco de condenar desde el punto de vista moral ni lo que hizo Colón ni lo que hizo ninguno. Al contrario, me parece que hicieron lo que se hacía en su época. Obviamente hoy día no lo haríamos, nos parecería mal, nos parecería un acto deleznable, ¿no? Pero en esa época era lo normal, no está haciendo nada que en ese momento no se viese con los ojos de la normalidad, digamos, ¿no? Pero bueno, aún así, tu visión, la verdad que me ha interesado muchísimo, Alejandro. Vamos a ir ya con la última pregunta. Bueno, no me gusta decir la última porque la última siempre les dejo que recomendéis un libro, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo en la penúltima. ¿Cree que España debe pedir perdón por la conquista? Por supuesto que no, y por las razones que me mencionaste hace un momento. No podemos juzgar los actos de hace 500 años a la luz de razones contemporáneas, de las leyes actuales. En un tiempo donde, en primer lugar, la conquista, el Imperio Español no cometió ningún delito en conquistar América. No existían leyes. ¿Cómo vas a condenar condenar un acto que no era ilegal en su tiempo? Así es que no veo por qué España deba de pedir perdón si utilizamos ese argumento. Y también lo otro, el asunto de las culpas es un asunto personal, no es colectivo. ¿Culpar a quién? O sea, si vamos a culpar, ¿a quién vamos a culpar? A España. ¿Quién es España? Los españoles, por ejemplo, como tú que vives en Madrid, tú no tienes absolutamente nada que ver con la conquista. Tus antepasados se quedaron en España. Los míos. El problema, si vamos a culpar a alguien entonces y vamos a pedirle que pidan perdón, serían entonces a nuestros tatarabuelos,
Tendríamos que ir a la tumba de los abuelos de nuestros abuelos y a decirles, vea, tienen que pedirle perdón a mi bisabuela, que también fue indígena, así que vamos a entrar en un proceso de reconciliación entre muertos y a ver cómo solucionamos este problema. Es absurdo. No hay nada que tenemos que pedirle perdón a España desde esos dos puntos de vista. Perfecto. Jaime, no sé si quieres añadir algo, que estás muy callado. No, a mí cuando tú me des paso, que aquí Pax, que mandaré tú, cuando tú vengas reunificacionistas cambiaremos las tornas. No, yo simplemente... Cuando quieras, hombre. Yo simplemente para recapitular un poquito lo que ha dicho el profesor, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, profesor. Yo creo que realmente la deuda, este argumento que hay en muchos países también de que la pobreza, la involución, el atraso que vive gran parte de nuestros hermanos hispanoamericanos se debe a una supuesta colonización por parte de España, yo creo que es al revés, como usted bien ha dicho, ¿no? Es a raíz de la mal llamada independencia cuando unos estados ricos, que no lo decimos nosotros, lo decía Humboldt, ¿no? Que eran los virreinatos, pasan a ser estados pobres con una deuda casi perpetua por el tema de Inglaterra, con el tema de las deudas que contrae estos nuevos países, ¿no? Con la corona inglesa por este periodo de guerra, ¿no? Después es como usted ha dicho también, y lo dicen muchos historiadores, como Patricio Alonso Marcelo Gullo, que dicen que la unificación del territorio americano lo hicieron los indígenas, básicamente, porque la aportación peninsular es prácticamente testimonial y, sin embargo, las independencias los producen los propios criollos en una clase elitista contra la mayoritaria parecer o voluntad de la clase indígena, ¿no? Con lo de Colón, yo haría un mix entre lo que usted dice y dice Pax, porque sí es verdad que no se puede mirar con los ojos, con las lentes de lejos, ¿no? Hay que ver con las lentes de cerca, hay que ver con las lentes de aquella época, pero es cierto, y no es menos cierto, que a Colón se le instruye un proceso judicial y un proceso penal por ciertas directrices que incumple a raíz de los mandatos de los reyes católicos, ¿no? Y yo ya lo último que me gustaría en esta breve conclusión es una pregunta un poco personal. Bueno, doctor, profesor, ¿cómo lleva usted la fama entre sus alumnos? El hecho de que usted sea tan viral en redes sociales, ¿cómo lo lleva usted? Bueno, mis estudiantes son mi equipo, somos un solo equipo. Nosotros estudiamos, leemos libros juntos, hacemos debate. Siempre en los debates que hacemos, ellos toman diferentes perspectivas. Yo les digo a veces que tomen perspectivas que son totalmente diferentes a las mías y así desarrollamos esta conversación, porque yo creo mucho en la diversidad de pensamiento. Ellos están muy emocionados por el asunto viral. Entonces, a veces me preocupa mucho porque ellos están tan involucrados que a mí me preocupa que los comentarios negativos, los ataques, porque he sido atacado muy fuertemente en las redes, eso en cierta manera les vaya a afectar a ellos, es lo que me preocupa yo, porque ellos se sienten parte de mí, parte de este proyecto, pero no, yo les he enseñado a ser fuerte y vamos a seguir adelante. Llegamos a los 100,000 seguidores, tenemos una meta de llegar a pasar el 1,000,000, porque queremos educar a toda Hispanoamérica en estos temas, destruir los mitos. Le estoy declarando la guerra a la leyenda negra, y esta guerra la vamos a vencer en el salón de clase y en las redes sociales. Bueno, yo sí me gustaría decirte unas palabras, profesor Alejandro. Bueno, a toda la audiencia, lo primero, antes de que se me olvide, a toda la audiencia, si estáis interesados en este contenido, que además es muy similar al mío, a nivel de desmentir la leyenda negra, de hablar de historia y de precisamente desmentir estas preguntas tan usuales que van saliendo, que le sigáis en su TikTok, es profesor Alejandro Torrealba. Muy recomendable, vídeos muy instructivos, además bastante cortos, muy amenos y sobre todo muy simpáticos de ver. Es decir, yo recuerdo que cuando te descubrí, Alejandro, pues no sé si fue en una tarde, me vi todos tus vídeos, o sea, directamente todos, enteros. Ya somos dos. Es que engancha. Entonces, de verdad os lo digo a toda la audiencia que estéis viendo este vídeo, si queréis de verdad aprender sobre historia, además desde el punto de vista que os puede dar un profesor que está trabajando precisamente en Estados Unidos, ya os digo que es totalmente recomendable. Eso sí, Alejandro, no quería yo acabar esta entrevista
sin hacer algo que hago siempre con todos los invitados, y es que nos recomiendes, si puede ser, algún libro de historia relacionado pues con estas temáticas que tratamos. Bueno, estoy leyendo, por cierto, lo estoy empezando a leer, es Marcelo Gulo. Marcelo Estoy Gullo, leyendo. sí, Sí, ha estado Marcelo aquí en el Gulo. programa, es una persona encantadora además. Correcto, yo recomiendo los dos porque superficialmente he estado haciendo varias lecturas, varios capítulos, es una recomendación que hago. El que precisamente el tema de pedir perdón debemos de pedirle perdón a España, es un libro fascinante, lo recomiendo, y también Madre Patria, el otro, ¿verdad? Que escribió, exacto. También son obras ejemplares que yo los recomiendo. De hecho, hemos estado leyendo en mi salón de clase algunos fragmentos de libro y es instruccional, muy bueno, lo recomiendo. Y otro que recomiendo también, que es relacionado a mis estudios en relaciones internacionales, es este libro que se llama The Strategy of Great Power Politics. The Strategy of Great Power Politics. No hay versión en español, o sea, es en inglés, pero yo sé que una gran audiencia en España es muy educada. Los españoles son muy educados, ustedes hablan inglés y escriben inglés, entonces recomiendo este libro. Te va a abrir un poco la mente para entender geopolítica y cómo esta unión que estamos buscando entre España e Hispanoamérica es realizable. Yo creo que es realizable, como lo dije al principio de esta presentación, y recomiendo este libro porque vas a entender muchas cosas de las que mencioné brevemente. Pues Alejandro, creo que hemos dado respuesta a todas las preguntas que hemos podido recopilar, a todos los temas que han ido saliendo. Te agradezco enormemente que hayas venido a mi canal. Ya sabes que estás invitado a este podcast o a este canal de YouTube cuando quieras. Sobre todo, si al final te decides por hacerte también un canal en YouTube y no solo en TikTok, pues por supuesto estarás invitado. Además, no solo a mi canal, sino a las distintas charlas a las que solemos ir Jaime y yo. Y bueno, pues en ese sentido, que puedas tener contacto con distintas cuentas hispanistas para que de alguna manera nos retroalimentemos todos, nos podamos apoyar y sobre todo pues que no te vayas a preocupar porque salga gente que pueda criticarte o que pueda atacar tus ideas, porque eso lo hemos sufrido todos desde el minuto 1. Así que ya te digo, no te preocupes, que eso es algo normal. Pero precisamente si nos atacan es porque la labor que estamos cada vez es más notoria y cada vez está llegando a más gente. A los oyentes que nos estáis escuchando, aunque ya lo sabéis, recalcar que podéis proponer temas nuevos o sugerencias para los próximos invitados. Y como siempre digo, si queréis contraargumentar algo, os leemos en los comentarios. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias.